Suena esta música y le damos la bienvenida entonces a Juli Baigorria, que recién se estaba riendo del otro lado y ahora la vamos a tener acá en el piso, en el estudio Emilio Camaita Curi, con la columna de los martes cada tanto. Los martes cada tanto, sí, los ya martes empezamos cada tanto. Podría ser ese el título, la verdad. Sí. Una vez cada tanto. Una vez cada tanto aparece. Viene y nos Cuando trae. Juli le pinta. Sí, no. La vida. La vida. La vida La es... realidad. Bueno. Es terrible, es complejo eso. No empecemos con las internas. Mira. Bien, y en este cada tanto, ¿qué nos has traído? Hoy traemos una columna que le he puesto Cuando el orgullo toma las calles. Vamos a hablar de las marchas del orgullo, la importancia que tienen las marchas del orgullo, y para eso vamos a empezar más en este contexto y en este momento donde pasamos de un momento de marchas del orgullo. Digo, el 2 de noviembre fue la marcha nacional, el 11 fue la provincial acá en la ciudad de La Plata, e incluso el 16 de noviembre fue la marcha del orgullo de la costa, en mi pueblo, lo voy a mencionar, San Clemente. Y te sumo varias marchas, sí, un montón, en municipios y localidades, en muchos casos del interior. Ahora lo vamos a ir hablando también, esta cuestión entre las marchas, imagino, no sé si no, sobre la marcha en la capital y las marchas en los municipios y en localidades, pero también se dieron, ¿no? Hubo en Junín, vi que hubo en algunos pueblos de la provincia, pero también de la Patagonia y demás. Vamos a comentar un poco respecto a la primera marcha del orgullo, su organización y todo un detrás que hubo de esa primera marcha, y cómo esa primera marcha también le dio el después a toda esta cantidad de marchas y a una actualidad de la cual vamos a volver a ver, que también rescata mucho de esa primera marcha. Y algunas cosas que deberíamos rescatar. Tal vez no lo hace, pero deberíamos volver a hacerlo. La primera marcha del orgullo de la Argentina fue en 1992. En 1983 volvemos a la democracia y se empezaron a gestar un montón de organizaciones, entre esas el FLH bastante tiempo antes, e incluso antes de la dictadura, el Frente de Liberación Homosexual, y luego de la dictadura un montón de organizaciones más que se vieron tipo obligadas a... Bueno, ya venimos comentando durante otras columnas de la necesidad de colectivizarse y armar organizaciones para salir a resistir a este sistema que nos excluye día a día, en el pasado sobre todo. Y por desgracia de una oleada de asesinatos a disidencias en Mendoza ese mismo año, muchas de las organizaciones de disidencias se vieron obligadas a unirse y buscar algún tipo de forma de, no sé si de resistir, pero sí de mostrarse. Se hizo la primera organización, la primera juntada, como la primera donde se empezaron a encontrar las organizaciones. Entre esas estaba Gay por los Derechos Civiles, que presidía Carlos Jáuregui. Había organizaciones lesbianas donde estaba Ilse Fuscova. Hay un montón de organizaciones donde había nombres muy importantes y que se empezaba a gestar. Y que también, para aquellos que van escuchando estos nombres y no saben de quién estamos hablando, pueden ir al resto de columnas de Juli Baigorria, que está sobre Ilse Fuscova, hablamos también sobre Carlos Jáuregui, hablamos de estas cosas que llevan al 92. Y me parece nombrar como la parte de la organización de la marcha, porque muchas veces se piensa las marchas o las movilizaciones sociales como algo que sale de la nada, como que algo que es espontáneo, y la verdad que nada que ver, o al menos la marcha del orgullo no fue así. Tiene una historia y una organización detrás que ahora lo vamos a ir chusmeando y viendo, que es re interesante también para traer a colación de la importancia de la organización política ante estos sucesos, más la primera marcha del orgullo en Argentina. En esa primera reunión se pusieron muchas discusiones en la mesa, muchas discusiones que incluso tienen un valor en la actualidad. Nuevamente, la reunión fue porque hubo una oleada de asesinatos a disidentes en Mendoza y hubo una necesidad de primero hacer foco en eso y después ver cómo desde la capital, desde Buenos Aires, pero también, digamos, como ejemplo al resto del país, qué se podía hacer. Se decretó un poco hacer la Semana del Orgullo. La primera reunión pasó en abril, el 27 de abril de ese año de 1992, y se decretó hacer como una Semana del Orgullo para la época del 28 de junio, que es donde actualmente incluso se celebra el Día del Orgullo Internacional, por Stonewall y por todo lo sucedido en Estados Unidos. Perdón.
Nada, en esa primera reunión, esto se decreta la Semana del Orgullo, que iba a empezar el 28 de junio con un montón de acciones y cosas que iban a ir sucediendo durante la semana, y iba a culminar el 3 de julio con la primera marcha. Nada, parece importante como la marcha, que es algo que no se venía haciendo, digamos. Había un montón de acciones ante este sistema excluyente de las organizaciones, pero nunca una marcha. ¿Y por qué una marcha, no? Tipo, eso es lo que se preguntaban los compañeros, y hasta dónde, cómo, cuándo. Carlos Jáuregui decía que tenía que ser una marcha hasta el Congreso, porque ahí era donde iban a decidir nuestros derechos, incluso hasta la actualidad, y bueno, eso también es una de las cosas que vemos en la actualidad, ¿no? Cómo seguimos marchando desde Plaza de Mayo hasta el Congreso, como fue en esa primera marcha. Marcelo Ferreira, que es un militante también que estuvo presente en esta organización y en esta primera marcha, cuenta en una nota para Moléculas y Malucas, que ahora de la organización, voy a leer textual una cosita que decía: nos resultaba mucho más interesante que el trayecto fuera percibido como la inclusión de nuestra ciudadanía en el espacio político democrático, y que al mismo tiempo funcionara como una hoja de ruta para el incipiente movimiento. No como estar presente en un espacio democrático y civil, que es la calle, concretamente. Que muchas veces, digamos, ellos habitaban la calle de la noche, de la oscuridad, pero hoy ese día iban a habitar la calle de día, presentes, resistiendo. Bueno, ahí vemos imágenes de la primera marcha. Ahí vemos principalmente Ilse Fuscova de Carlos Jáuregui, donde estaban ahí encabezando la marcha. Hay otras imágenes que también podemos ir viendo que mostraban un poco, fueron 300 personas las de la marcha las que participaron. Ahí vemos, como dice, caricatura de justicia, y es la muerte específicamente. Máscaras también, ¿no? Máscaras, La organización de la marcha había repartido máscaras de cartón para que las personas pudieran habitar ese espacio de la marcha sin tener la necesidad de mostrar su... Porque había una persecución. Por supuesto, por supuesto. Y también por parte de las familias, ¿no? En muchos casos, personas que no tenían una vida o una sexualidad pública con respecto a sus familias, en una época donde también pensemos que los 90 empezaba todo el discurso de la fiebre rosa, ¿no? El VIH como supuestamente en ese caso, en ese momento el SIDA como una enfermedad de putos, ¿no? Era lo que circulaba a nivel mediático, internacional y demás, y ante todo eso, digamos, salir a la calle con la cara descubierta, decir soy gay y quiero derechos, digamos, era un acto súper subversivo, si se quiere, en ese contexto, y no todas las personas, digamos, tenían un contexto familiar apropiado para moverse así, entonces, bueno, se repartían máscaras para cuidar la identidad de cada uno de ellos. Sí, y sobre todo, digamos, en esta primera marcha, previo a la marcha en sí, se crearon 2 comisiones, una de cultura y otra de prensa, y los compañeros salían a la televisión en programas específicos a comentar respecto a la marcha y respecto a la realidad que estábamos viviendo las disidencias en ese momento. Tenemos un primer video que lo podemos mirar también si quieren, que es de Karina Urbina, que era presidenta de Transdevi, de Transexuales por el Derecho a la Identidad y de la Vida. No sé si está el video, sino... En Argentina, hablando del 5% de la población total, entonces estaríamos en por lo menos 1,5 millones de personas. ¿Qué situación están, según ustedes, esta gente? Esta gente está discriminada por las leyes, está seguramente con casos de agresión como lo que está ocurriendo atrás en este momento, espero que no sea nada grave, pero básicamente la discriminación está dada por las leyes. ¿Por qué participas? Él es Carlos Jáuregui. Este video es de la segunda marcha nacional, acá también en Capital Federal. Ahí Carlos expresaba efectivamente el por qué estaban en la calle. Esto ya es de nuevo en la segunda marcha, no es en la primera, pero bueno, también es importante, a mí me había parecido importante traerlo porque es esto, digamos, en la primera marcha se dio un montón de discusiones y una necesidad de organización que se fue replicando hasta la actualidad, con respecto no solo a las marchas, sino, digamos, a todas las acciones que hacemos para resistir y para mostrarnos evidentes y presentes en un contexto donde, como decía Elfi, nos agreden brutalmente día a día. Tenemos ese primer video, el video anterior.
La policía nos detiene basándose en edictos policiales de 1946. Debemos pagar multas por el hecho de transitar, por el hecho de ser diferentes. No podemos trabajar. Yo cuando tuve trabajos tuve que mentir mi identidad. No pude estudiar. Cuando quise estudiar y dije que era Karina Dora Urbina, lo pude hacer. Y cuando dije mi verdadera identidad, esta misma directora me rechazó. Es decir, la sociedad argentina quiere que le mientan. La sociedad argentina no quiere escuchar la realidad. Bueno, ella es Karina Urbina. En ese momento era presidenta de Transdevi, Transexuales por el Derecho a la Identidad y la Vida. En ese programa era de Mariano Grandona en La Hora Clave. Esto fue 2 meses antes de la primera marcha. Haciendo caso y haciendo cuenta de toda la realidad que estaban viviendo. Y también quería traer a Karina específicamente para mostrar también que en esa primera marcha, que la primera marcha se llamó Orgullo Gay y Lesbiana, tipo así, sin la comunidad trans, estaban las compañeras trans travestis participando, incluso aún no estando nombradas en esa primera marcha en el título principal. Sí, estaban presentes. Eso. No, me hace acordar mucho al debate que se dio hace un par de años con respecto al encuentro de mujeres, ¿no? Que pasó de llamarse Encuentro Nacional de Mujeres a llamarse Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans. Y el no nombramiento en el título negaba una presencia ya existente, ¿no? Sí. Lo mismo me parece con la Marcha del Orgullo. Decirle Marcha del Orgullo gay y lesbianas negaba en el nombramiento la presencia que ya había, en este caso de la comunidad travesti trans, que recordemos que es un proceso que se va dando de articulación entre distintas organizaciones, que en ese momento no se hablaba de lo que hoy se dice comunidad LGBTIQ+. Okay. En ese momento estaban las organizaciones de gays, las organizaciones de lesbianas, las organizaciones de travestis y trans, así como algunas que venía mencionando Juli, cada una se organizaba previamente por su parte. Después ya con Carlos Jauregui, con Ilse Fuscova, con estas compañías que veníamos viendo y que las hemos hablado en otras columnas, se empiezan a dar estos procesos de articulación de decir, si nos unimos vamos a poder hacer, un peso más fuerte para principalmente la consecución de leyes y ciertas legislaciones, la derogación de edictos y demás. Sí, con ese mismo objetivo pensaba mientras hablaba, que decía Juli, que la marcha desde su génesis pensada al Congreso, porque en términos de que la disputa real, y sobre todo me parece destacable lo que decía Karina recién en el video, era el término de que hay una sociedad argentina que no quiere ver la realidad de lo que sucede, y la disputa real va a terminar siendo después en cómo se constituye legislativamente, constitucionalmente, una Argentina también reconociendo todas las demandas que traía esa marcha. Y eso para mí es muy interesante de la Argentina en particular, cómo se da de esa forma, ¿no? Los procesos con una avanzada o incluso una vanguardia en términos legislativos que después conducen a un proceso social de mayor aceptación. El matrimonio igualitario se dio medio de la misma forma. Quizás en el 2010 hacías una encuesta general, no salía el matrimonio igualitario. Y hoy no hay nadie que te diga, siempre va a haber voces que te digan que no, pero no. Sí. No terminó habiendo, un retroceso en esa línea en particular. Como la legislación como avanzó, me parece que también tiene que ver con esto, ¿no? Ya en el 90, apenas salida de la dictadura, yendo a exigirle leyes, yendo a exigir cambio real, no solamente una cuestión de visibilización, que es importante, de cambio discursivo, de cambio social, pero sino concretamente decir, las leyes son las que regulan a la sociedad y necesitamos que ahí estén amparados nuestros derechos, más allá de que piense tal o cual, que como decimos siempre, hubo y sigue habiendo obviamente sectores que están en contra de estas leyes, pero hay leyes, hay reglas. Y que es un poco la discusión que a veces nos perdemos en la actualidad con respecto a la Marcha del Orgullo. Muchas veces, nombramos a la Marcha del Orgullo como un hito histórico importante, pero después nos olvidamos del por qué estamos en la calle, del por qué estamos ahí, que no es simplemente ir y joder y tomarse una birra, sino es concretamente exigir por los derechos, y por leyes que nos faciliten la existencia, la realidad. Eso, creo que esto que nombraba al principio de la columna, de que muchas veces nos olvidamos del porqué de la marcha, y que a mí me parece interesante volver a estas primeras marchas, a estas primeras acciones que tomaron los compañeros para volver a traer esa discusión al presente, y que nuevamente a veces queda difusa, y que tenemos un montón de personas que asisten a estas marchas multitudinarias actuales, y que genuinamente
no están de acuerdo con la inclusión de nuestros cuerpos en la realidad, digamos, en la actualidad. Y nada, y eso es una discusión que también tenemos que empezar a tener, digamos, bueno, ¿por qué surge la marcha? ¿Cuándo surgió la marcha? ¿Dónde surgió esa marcha? Y bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Y me pregunto, desde esas primeras marchas, la del presente, con esta caracterización que haces, ¿qué piensan que es? ¿Qué sucedió en el medio que se perdió un poco esa identidad, esa geni o se desconfiguró? Para mí, o sea, pasa que acaba de haber lecturas distintas. Yo creo que también tiene que ver con una cooptación, digamos, de la discusión más de una forma liberal, como se da, como se dio en el feminismo y demás, que es cuando no se habitan esos espacios con una perspectiva concreta, incluso programática, decir, bueno, lo siguiente es tal ley, lo siguiente es tal reglamentación, en este caso, por ejemplo, muchas de las consignas tienen que ver cura para el VIH. Bueno, la cura para el VIH tiene que ser una consigna transversal a cualquier movilización que se haga en el marco del orgullo. O sea, poder pensar horizontes concretos, exigir algo que es necesario, digamos, se consiga ahora el año que viene o el otro, porque si no es como, por ejemplo, la ley antidiscriminatoria, que no existe todavía en la Argentina. Bueno, esas cosas tienen que ser transversales y muy programáticas, muy concretas, decir, bueno, al movimiento LGBT le falta esto. Y no, como se da en muchos casos, que quizás, bueno, cada marcha tiene su consigna o se termina perdiendo en una discusión interna un montón de perspectivas políticas, o lo peor, se termina, digamos, enarbolando o poniendo por encima quizás la cuestión de que estemos todos, digamos, que esté desde García Moritán, digo porque ha estado en la Marcha del Orgullo, hasta, ¿cómo se llama el petizo platense? Martín Tetaz. Digo, que estén todos como ponderación por encima de esto, ¿no? Reivindicaciones concretas. Y lo comparo con el feminismo porque es algo muy similar que se dio y que a veces son alianzas necesarias en el marco de ciertas luchas, como por ejemplo, como decíamos con el aborto, ¿no? Bueno, aliarse con lo penato era necesario para que salga el aborto. Ahora, en esa búsqueda no te puedes olvidar de que necesitas una sociedad más igualitaria, necesitas un cambio en las condiciones económicas de vida para que eso se pueda dar, porque si no es una discusión muy liberal de solo, digamos, derechos sociales, si se quiere, solo derechos civiles. Y si vos no discutís por qué las compañeras trans no acceden al laburo y por qué se mueren a los 35 años, bueno, vas a perder la parte política de la discusión, que es con la cual nace la Marcha del Orgullo. Sí, yo concuerdo concretamente todo con lo que decía Delphi, y también, digamos, como en un momento de las discusiones se centraron muy en personas puntuales de la comunidad, que son personas que hoy contienen un poder sobre el resto, y que esas discusiones quedaron ahí. Y no se volvió a replicar ese mensaje, o no se le dio la palabra a un montón de compañeras, compañeros, compañeres que hoy tienen una realidad completamente diferente, y nos volvemos a enfocar siempre en personas puntuales o en grupos puntuales de la comunidad, donde no sé si tienen la vida resuelta, pero muchas de las condiciones en las que viven otros compañeros, compañeras, compañeros, eso no ocurre. Y nada, como también esta cuestión de garantizar que la problematización también esté en todos los contextos de la comunidad y no en un sector como privilegiado y particular. Y después otra discusión de ese momento y todavía vigente, que lo mencionábamos al principio con respecto a las marchas locales o en ciudades más pequeñas, que esas, por ejemplo, siguen teniendo un espíritu mucho más similar quizás a las originales, ¿no? Obviamente también acá cuando hacemos esta análisis estamos hablando de la Marcha del Orgullo que se da en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que justamente ya el territorio te indica un montón de cosas, ya hay un montón de cuestiones que borran quizás un peso político histórico, pero después cuando vas a la marcha de San Martín o a la marcha de los distintos pueblos y demás, hay una composición de la necesidad del mostrarse, del salir, de verse y de exigir ciertas luchas que sigue estando, porque no es lo mismo ser gay, ser lesbiana, ser trans en el interior del país que serlo en la 9 de julio entre 500.000 personas mezclado ahí. Hay una diferencia muy concreta, que eso sigue estando vigente y que fue una discusión y sigue siendo una discusión al interior del movimiento LGBT con respecto a organizar una marcha nacional y poner todos los focos ahí y llevar colectivos con personas y demás,
quién tienen acceso y quiénes pueden hacer eso, u organizar movilizaciones más locales, más centradas, más con las discusiones de esos territorios, porque claramente no es lo mismo lo que se discute en Catamarca que lo que se puede discutir en Trelew o lo que se puede discutir en se entiende. Santiago del Tuyú, ¿cómo es? Venía bien. No, bueno, pero es una discusión de los 90 para acá, esa discusión permaneció, digo, para hablar de diferencias y permanencia. Sí, Nada, después tengo un datito de color que, digamos, esa primera marcha sucedió en julio y veíamos las imágenes de cómo las personas estaban recontrasbrigadas en esa marcha, y hoy en día la marcha nacional se da y la marcha nacional y muchas de las marchas, como decía Delphi, de las regionales, digamos, de la región, se dan ahora en noviembre, y que fue una decisión también concreta y política donde se decidió que se haga en noviembre por una cuestión climática, para que las personas que con VIH y SIDA puedan habitar sin el frío que ocurre en julio, claramente, y porque también es una reivindicación y una conmemoración al nacimiento de Nuestro Mundo, que fue la organización que luego pasaría a ser el Frente de Liberación Homosexual, que fue como una primera organización de compañeros disidentes, no solo de Argentina, sino incluso de América Latina. Entonces, nada, como también volver a reivindicar un poco ese espacio y ese lugar, y que, nada, gracias a Dios, en noviembre. Sí. Y que la organización Nuestro Mundo no es un dato menor decir que fue en el 67, previo a los disturbios de Stonewall, que se ponen a nivel mundial como el inicio de la lucha por los derechos de las diversidades. En Argentina, y también voy a sumar, en Paraguay, había organizaciones y se habían dado masacres y persecución contra personas LGBT antes de Stonewall. Por eso también hay que reivindicar esa historia para poder pensar, digamos, luchas propias, y no que celebren el 28 de junio, porque a los yanquis les pasó algo. Pero como pasa, digo, es lo mismo que pasa en cualquier otro ámbito. Nada, eso, quería tirarle bardo a los yanquis. Nada. Está bien. Gracias. Es necesario. Muy bien. ¿Algo más, Juli, que quede en el tintero? No mucho más. Junto a Radio Trinchera hicieron una cobertura de la última marcha nacional, y me parece importante que también, nombrar, como siempre nombramos, que la comunicación y los medios de comunicación tienen que estar en esos lugares, no solo para mostrar una bandera de colores, sino para entender el por qué estamos ahí. Bueno, justamente esa foto era concreta, pero por qué estamos ahí y lo que estamos discutiendo. Esos carteles son increíbles. Nada, están muy creativas las personas de la comunidad en esta última marcha, con carteles muy interesantes. Nada, además es sorprendente, es increíble. Vimos una carroza cómo estaban cazando a una pareja de trolos, que también fue... Ahí está, increíble. Ah, bien. Sí, la estaban cazando ahí en el momento. Cazando en términos de casamiento, perdón. Sí, real. ¿No? Había entendido otra cosa y me preocupaba. Pero bien. Cobertura de Radio Trinchera que pueden encontrar en nuestras redes, @Radio Trinchera, y para likear, compartir las fotitos que estuvieron haciendo la cobertura, y también para luego escuchar este análisis de desarrollo también de lo que nos dejó la Marcha del Orgullo, y rememorando la primera y cómo se construyó esa organización. Muchas gracias, Juli. No, gracias a ustedes. Hasta el martes. Hasta un martes. ¿Qué pinta? Puede ser el martes del 2025.